Muy buen día, estudiantes de grado sexto. Hoy es 27 de agosto. Bien, tenemos varias actividades. Sin embargo, teníamos pendiente trabajar pues la actividad de nuestra asignatura de matemática. Estamos trabajando la secuencia didáctica número racional positivo Q más o Q plus. Eh, el producto a entregar pues hace las diferentes actividades propuestas en esta bitácora, en esta guía, haciéndola en el bitácora o en el cuaderno o utilizando archivos tecnológicos. Entonces, como pueden observar, hemos venido trabajando el tema de la fracción. Es muy importante entonces que las evidencias deben de venir marcadas con sus nombres y apellidos completos, el curso, la paginación, es decir, el número de las páginas de cada foto que están tomando y la identificación de qué actividad corresponde. Esta actividad, por ejemplo, es matemática, sexto, periodo 3, semana 2. Tema, comprendo el significado de la fracción como porcentaje. En nuestra primera sección entonces de indagación, pues miremos cómo podemos indagar, entrar a analizar ese significado de la fracción o del fraccionario como una porcentualidad. Analiza las situaciones siguientes en la presencialidad o en casa. En tu cuaderno, copia el siguiente cuadro y realiza cada actividad. Entonces, lo primero, pues tenemos aquí el dibujo de un cuadro. Tiene unas dimensiones, unos cuadros internos, unas cuadrículas. También tiene unos diferentes colores. Y empezamos con el punto 1. Dado el cuadro, observa sus divisiones y partes sombreadas. Cuenta las partes en que está dividido ese cuadro grande, es decir, tanto las partes sombreadas como las no sombreadas. Tiene que contar el total de los cuadritos. Hay dos formas de hacerlo. Una sería contar uno a uno los cuadritos. La otra forma sería contar cuánto tiene de lado, cuántos cuadros tiene de lado y multiplicarlo, ¿cierto? Por ese mismo número, porque se supone que debe estar dividido exactamente de la misma manera. Escribe el número de cuadritos pequeños que están pintados en amarillo y en rojo. Entonces, en amarillo, ¿cuántos están pintados? En rojo, ¿cuántos están pintados? Amarillo y rojo versus los de blanco, ¿cuántos están pintados y cuántos no están pintados? Escribe la fracción del cuadrado que representa el número de cuadritos pintados. Escribe el porcentaje del cuadro que representa el número de cuadritos pintados, es decir, si el 100% es todas las partes de este cuadro grande en el que está dividido y tomamos todas ellas, sería el 100%. ¿Cuántas partes estoy tomando del total de las partes? Y eso lo vamos a expresar no como una fracción, sino que lo dividimos. Después de dividirlo, lo expresamos como un porcentaje. Bien, después de que hemos hecho entonces esta actividad, pasamos al segundo punto de esa indagación. Y dice, Gonzalo dice, el 10% de los estudiantes del curso prefieren el fútbol. Entonces, ¿cuánto es ese 10% de 40 estudiantes? Entonces vienen unas preguntas importantes. ¿Cuántos estudiantes prefieren fútbol? B, el porcentaje de los estudiantes del curso que no prefiere el fútbol. Entonces, con la respuesta de A ya sabemos quién es la respuesta de B. ¿Qué fracción representa el 10%? ¿Qué fracción representa el 90%? ¿Qué porcentaje representa el 10%? En el caso de la pregunta C y la pregunta D me están pidiendo fracciones, por lo tanto tengo que dar números fraccionarios. En el caso E me están diciendo que qué porcentaje, por lo tanto hallo el fraccionario que corresponde al 100% y después de eso entonces hago la división y después de eso entonces digo de forma porcentual cuánto equivale ese valor. Después de que hemos terminado entonces la sección de indagación, entramos a la sección de conceptualización, es decir, qué conceptos nos van a quedar.
Pero para mirar estos conceptos, pues la sección nos dice, estudia con cuidado los ejercicios siguientes y haz el paso a paso en tus apuntes. Entonces, esto es lo que vamos a anotar pues también en nuestros apuntes. Ya llevamos 2 ejercicios de indagación y solución. Ahora empezamos con este primer ejercicio de conceptualización que dice, en un grupo hay 100 personas, de las cuales 20 son niños. Esto significa que por cada 100 personas hay 20 niños. Es decir, que de las 100 personas, la fracción que representa la cantidad de niños es 20 dividido 100. Solución. Solución. Pues 20 dividido 100 equivale a decir que 20 niños son de 100 personas. 20 niños es la población de los menores de edad, podríamos decirlo así, de 100 personas que se están observando. Esto es 20 sobre 100. Pero si nosotros observamos, le podemos sacar la décima parte, es decir, hacer una primera reducción. 20 sobre 100 es lo mismo que 2 sobre 10. ¿Qué reducción hicimos? La décima parte tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, 20 dividido 10 me da 2, 100 dividido 10 me da 10, 2 décimos. Después de que tenemos 2 décimos, hacemos nuevamente una reducción. ¿Por qué? Ese número es divisible por 2, tanto en el numerador como en el denominador. Ya esos criterios de divisibilidad pues los tenemos claros y 2 dividido 2 me da 1 y 10 dividido 2 da 5. Por lo tanto, 2 décimos es igual a 1/5. Esa es la expresión reducida de 20 sobre 100 o 20 100avos. Si nosotros hacemos esto en la calculadora o hacemos nosotros la división, ¿cierto? 1 dividido en 5 no se puede, 0 al cociente, pongo un punto, 10 dividido 5 sí se puede, pongo un 2 en el cociente, 2 por 5, 10, a 10, 0, pongo un 0 nuevamente en el cociente y eso da alrededor de 0.20, que es lo mismo que el 20%, y acabamos de hacer una división en menos de un minuto. Se escribe el 20%. 20 niños de 100 personas equivale a 20 sobre 100, que es simplificado. Ya sabemos de dónde se salió ese 1 sobre 5. Esto indica que hay un niño por cada 5 personas. Nótese que se puede decir que hay 20 niños de 100 personas o que hay un niño por cada 5 personas y en ambos casos estoy diciendo lo mismo. Estoy diciendo el mismo valor porcentual. Es decir, el 20% de la población son niños. En relación del porcentaje, pues se expresa como 20%. Es decir, que de 20 niños o niñas, de las 100 personas corresponde el 20%. También podríamos decir que de 5 personas, el 20% es un niño o una niña. El círculo completo representa 100 personas, que sería el 100%. Entonces, nótese que aquí el texto nos dice pues que el 100% sería el círculo, divido el círculo en una cantidad de partes de 20, quiere decir que lo dividí en 5 partes, y 20 asocio 20 que es una de esas partes, ¿a qué? A la cantidad de niños. Nótese que exactamente tengo un círculo, uno solo, como 20 sobre 100 es lo mismo que 1 sobre 5, pues entonces ese círculo lo divido en 5 partes y eso ya me representa 20 niños. Quiere decir que el total del círculo son 100 niños. Lo que no tomé, 80 niños, porque 100 menos 20 me da 80. Ah, perdón, no son niños, son personas. 80 personas, 20 niños. Entonces, ese 1/5, que es lo mismo que 20 sobre 100, es lo mismo que 0.2 o es lo mismo que 20%. O como tal, pues podemos observarlo bien en este diagrama. Este diagrama normalmente se puede hacer en un programa que se llama Excel y se le llama gráfico de torta. Pues porque parece un ponqué, una torta que tenemos dividida en partes iguales. Bien.
ese es nuestro primer ejemplo. Ahora vamos para nuestro segundo ejemplo. En una canasta hay 30 huevos rojos y 30 huevos blancos. Bueno, vamos a suponer entonces que es una super canasta porque, ¿cierto? Porque no dice que es una cubeta. Una cubeta normalmente tiene 30 huevos. Es decir que en una canasta metimos dos cubetas. Una cubeta de huevos rojos y una cubeta de huevos blancos. Se quiere saber las preguntas que queremos conocer de esa situación. ¿Cuántos huevos hay en total? ¿Qué fracción de los huevos rojos hay? ¿Cuál es el porcentaje de huevos rojos? ¿Qué fracción de huevos blancos hay? ¿Cuál es el porcentaje de huevos blancos? En otras palabras, ¿qué fracción y qué porcentaje hay de cada uno de los huevos y cuántos huevos hay en total? Esa es, digamos que, la explicación de esas 5 preguntas. Solución. Entonces, si tenemos 30 huevos rojos más 30 huevos blancos, pues en realidad tenemos 60 huevos. Entonces, esa sería ¿qué? La respuesta de la pregunta A. En esa misma canasta, pues tenemos que 30 huevos rojos de 60, pues corresponden a una fracción de ¿qué? Comparo la cantidad de huevos rojos versus la cantidad de huevos totales. 30 de 60, eso es una fracción. 30 como numerador, 60 como denominador. Si a eso yo le hago una reducción de la décima parte, pues 30 dividido 10 me da 3 para el numerador. Para el denominador, 60 dividido 10 me da 6. 3 sextos. Le saqué la décima parte a 30 sobre 60. A eso todavía le puedo hacer una reducción porque observo que 3 y 6 son múltiplos o divisores de 3. Entonces, lo puedo dividir por 3. Le aplico criterios de divisibilidad. Y en esa medida, pues 3 dividido 3 da 1 para el numerador. Y 6 dividido 3 da 2 para el denominador. Por lo tanto, tengo que 30 sesentaavos es lo mismo que 3 sextos y es lo mismo que un medio. Como 30 es la mitad de 60, pues entonces en realidad ya tenemos que ese un medio tiene una claridad. Es decir, la mitad de los huevos, de la totalidad de los huevos, pues es roja. Por lo tanto, la porcentualidad corresponde a un medio. Ahí lo tenemos resuelto como fracción. En la otra pregunta me dice, pues ahora expréselo como un porcentaje. Pues ya conociendo que tenemos un medio, es decir que de 2 huevos, uno es rojo, pues estamos diciendo prácticamente que el 50%, 1 dividido 2, pues entonces hacemos la división. 1 dividido 2, 1 está en el dividendo, 2 está en el divisor. 1 dividido 2 no se puede, 0 al cociente. Voy con el 0. Listo, como tengo un 0, agrego un punto. Punto. Le puedo poner un 0 al 1, me queda convertido en 10. 10 dividido 2, 5. Vuelvo y coloco el 5. 5 por 2, 10. A ese 10, 0. Entonces el cociente me quedó como 0.5. 0.5 es igual a el 50%. Es decir, cojo 0 sobre 5, lo multiplico por 100 y lo pongo sobre el signo por el 100%. Y en esa medida, pues hago conversión de unidades y ahora ese 0.5 me queda igual al 50%. El 50% de algo es la mitad. La mitad de los huevos, que eran 60, que son 30, son de color rojo. Si hacemos la misma operación, tanto para los huevos rojos como para los huevos blancos, pues encontramos las respuestas de D y de E. En el caso de D, pues la mitad o un medio son huevos rojos, entonces la otra mitad, un medio, son huevos blancos. Lo mismo, 50% de porcentaje son huevos rojos, la otra mitad para completar el 100% son huevos blancos. Recuérdese que el concepto que se dio en la guía pasada donde se dice nunca un porcentaje supera el 100%, pues es clave para entender cómo puedo completar estas respuestas.
Nótese que en la respuesta D y E no necesito hacer operaciones. Lo que necesito es saber que si ya tengo dos cantidades de huevos, unos rojos y unos blancos. Si ya encontré que un medio, que es igual al 50%, corresponden a rojos, pues lo que falta para el 100% corresponden a los huevos blancos. Bien, ahí se ha solucionado entonces ese segundo ejemplo. Y entramos a un tercer ejemplo. A un grupo de personas se le pidió asistir a una reunión, pero solo asistió el 25%. Si el número de personas que asistieron a la reunión fue de 10 personas, ¿a cuántas personas se les pidió asistir a la reunión? Es decir, te están preguntando por la totalidad, el grupo total. Entonces, miremos lo siguiente. Lo que tengo que saber es que ya conozco el 25%. Ese 25% son 10 personas. Pero lo que tiene que asistir, pues es la totalidad de las personas, es decir, el 100%. La pregunta es, ¿a cuánto corresponde 25% del 100%? O, como lo dice ahí en el texto, ¿qué parte de 100% es el 25%? Si yo cojo el 25% y lo multiplico por 4, pues tengo el 100%. O al contrario, si tengo 100, lo divido en 25, me da 4. Cualquiera de los dos métodos me puede dar el resultado. Quiere decir que hay una relación de 4 veces. Ojo, en una de las preguntas de la guía pasada se decía, ¿cuánto es más alta una persona que la otra? Es una vez más alta, pero de la persona. Pero al mismo tiempo, esa respuesta se hubiera podido dar es 2 veces la otra persona. Al contrario, hubiera sido es la mitad de la otra persona. En el ejemplo pasado decíamos, el niño mide la mitad del padre. El padre mide el doble del niño. O el padre mide una vez más que el niño. Ahí hay varias posibilidades y en esa medida, entendiendo lo que quería decir el alumno, se calificó la actividad pasada. Bien, es fácil. Como ya tenemos que las veces que hay de diferencia entre 100 y 25 son 4, pues simplemente multiplicamos 10 personas por 4. 10 personas por 4 me da 40 personas. Quiere decir que debieron haber asistido a la reunión 40 personas. ¿Cuánto? 40 personas. Y en realidad asistieron 10. Ahora sí comprendemos. Cuando decimos asistió el 25% de la totalidad de la población y ya sabemos que fueron 10, debían haber asistido 40 personas. Bien, espero que estos 3 ejemplos de la sección de conceptualización hayan sido claros para todos nosotros. Y miremos la sección de aplicación para que como estudiantes nosotros observemos si pudimos entender esas fracciones como porcentajes. Aplicación. Resuelve estos ejercicios en tu cuaderno. Escribe el procedimiento para resolver cada problema y compara con tus compañeros. Bien, hasta aquí hemos hecho varias actividades. Primero hicimos 2 problemas de indagación con sus respectivas preguntas. Después hicimos 3 ejemplos de los cuales deben anotarlos en sus cuadernos, entenderlos para poder hacer esta aplicación. Aquí llegamos ya a la aplicación y hacemos, primero, en un salón de clases hay 60 pupitres y el 10% de los pupitres está dañado. Le están preguntando por los contrarios. Entonces, si usted sabe que el 10% de los pupitres está dañado, ¿cuántos pupitres hay buenos? Ahí hay varias formas de responder, porque uno podría decir, pues si el 10% de los puestos está dañado, tanto por ciento está bueno. También podría ser una fracción. Si tal fracción está dañada, pues tal fracción estará buena. Y la otra posibilidad es que del total de tantos puestos, tantos están dañados y tantos están buenos. Listo.
Ya solucionado entonces ese primer ejercicio, ustedes pasarán a un segundo ejercicio. Dice, Ana tiene 20 discos de música y le regaló a un amigo los 15 de 20. Es decir, que ¿cuántos discos le regaló? Pues primero tiene que mirarse la totalidad de los discos, mirar cuánto le regaló y con cuántos se quedó. Y respondemos, completamos en esa línea. Bien, por último, en esta guía tenemos el último problema. Entonces, un trabajador ganaba en el año 2010 515,000 pesos. Si para el año 2011 le aumentaron 4 de 100 del sueldo, explica a cuánto dinero le aumentaron al trabajador y ve cuánto gana el del 2011. Ahora, el truco de este ejercicio es que ustedes vean que esa fracción 4 sobre 100 corresponde a un número decimal y ese número decimal a un valor porcentual. Y en esa medida, ese valor porcentual es una parte de los 515,000 en total, más, ¿cierto? Más, esa parte es adicional a esos 515,000. Entonces, si yo tengo el 100%, a ese 100% le voy a agregar un 4 sobre 100. Y eso me daría, pues, ese valor en dinero que gana la persona. Matemáticamente a veces decimos, no, eso es muy enredado, muy complicado, pero estoy seguro que todas las personas saben cuánto le van a aumentar el siguiente año en sus trabajos. Entonces, en esa medida, eso es lo que queremos, que ustedes se apropien de esta información y que esa información les sea útil para sus negocios, para sus ingresos. Bien, muchas gracias por poner atención. Espero que tengan un gran día y pues que hoy aprovechemos para otras series de actividades que hay en el colegio. Espero que estén muy, pero muy bien.